Bienvenidos a De Usuarios a Defensores, una serie alineada con la investigación regional que muestra cómo convertir a las personas en defensores activos. Aquí se comparte lo que sí funciona en awareness, phishing y cultura. Conducido por Juan Carlos París. Adelante. Bueno, bienvenidos sean todos una vez más a De Usuarios a Defensores, el podcast que busca transformar la forma en que entendemos la ciberseguridad en nuestra región. Hoy vivimos en un entorno digital en que las amenazas están presentes todos los días. Y aunque contamos con tecnologías avanzadas, lo cierto es que la mayoría de los incidentes comienzan con un error humano. Este podcast nace con el apoyo de Lactic y nuestro objetivo es claro: mostrar que los usuarios pueden dejar de ser ese eslabón más débil y convertirse en defensores activos frente a las amenazas. Hoy estoy sumamente contento porque me acompaña una persona que no solamente goza de mi más grande aprecio, es un profesional que ha sido compañero conmigo desde TED. Ahí fue que lo conocí, tuve la oportunidad de interactuar con él, es escritor de libros, pero no me voy a adelantar a todas las cosas que este gran amigo que tengo aquí hoy presente va a compartir con ustedes. Tengo el placer de presentarles a mi gran amigo Mariano, mi amigo Spider-Man, como se puso en el chat. Y bueno, Mariano, quiero que te presentes, que las personas te conozcan. ¿Y por qué tú crees que es importante que tú compartas tus conocimientos el día de hoy en este podcast? Muchas gracias, Juan. Y la verdad que es un honor poder estar aquí contigo y poder conversar. Como acordamos, esto es una charla de amigos y así voy a intentar que sea. ¿Quién es Mariano para Mariano? Mariano es padre, hermano, esposo, amigo, pero sobre todo un niño en cuerpo de adulto. Soy un eterno aprendiz, un experto en nada, pero un profeso aprendiz de la vida. No me canso de estar buscando cosas nuevas. Y eso es un poco quién es Mariano para Mariano. Y esto es de andar en la vida aprendiendo y siendo un niño. Me considero un Spider-Man, pero un Spider-Man no desde el lado del superhéroe, sino desde el lado de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y mi poder es poder ayudar a los líderes a sacar lo mejor de cada uno. Entonces es mi responsabilidad llevarlo adelante. Entonces por eso juego con soy un Spider-Man. Para que me siga en redes sociales, no tengo vergüenza en de vez en cuando ponerme la máscara y jugar un poco a eso. Así que acá mi equipo también sabe que a veces Spider-Man está de vez en cuando en la oficina. Sí. Bueno, quiero confesar que esa frase de con los grandes poderes vienen grandes responsabilidades, es una frase de un superhéroe. ¿Quién dijo esa frase? ¿Qué superhéroe? ¿De quién es ese Spider-Man? De Spider-Man se la dijo el tío Es a Peter correcto. antes de que tenga el accidente. Le dijo eso, que un gran poder lleva una gran Es responsabilidad. correcto. Y tú sabes que nosotros, pues, no solamente los que estamos en la parte corporativa, en el mundo de la ciberseguridad, tú en este caso que manejas grandes cantidades de personas, tenemos eso que tú acabas de decir, una gran responsabilidad. Y creo que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y antes de pasar a las preguntas que te tengo para el día de hoy, quiero poner algo en contexto. Y es que el usuario ha sido señalado por los años como ese eslabón débil, pero en realidad puede convertirse en un actor clave en la defensa. Y para lograrlo hay tres pilares fundamentales que, Mariano, tú has escuchado esto de mí infinidad de veces. Hablamos de la conciencia, el compromiso y la cultura. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar contigo el día de hoy. Vamos a ver el formato que tenemos en este podcast, es que le hacemos las mismas preguntas a todos nuestros invitados. Y quiero comenzar preguntándote, ¿por qué consideras que los usuarios siguen siendo ese punto de entrada más explotado por los atacantes? Bien, primero voy a hacer una aclaración que me faltó en la presentación, pero creo que va a dar contexto. Soy Correcto. un bicho raro en los recursos humanos. Mi formación es de tecnología, pero mis 30 años de trabajo fueron en el ámbito de recursos humanos. No obstante, no deja de estar en mi ADN la parte de tecnología y tengo una maestría en inteligencia artificial, tengo un doctorado en transformación organizacional. Entonces, Wow. ¿por qué? Porque quizás vamos a estar dando respuestas, quizás
desde un lado de que a la audiencia no le suenen de una persona de recursos humanos. Entonces, por eso hago esa aclaración, para que no digan, pero ¿a quién están entrevistando? Sí, soy un bicho raro en recursos humanos. Correcto, correcto. A tu pregunta, a ver, uno cuando ve la evolución de la tecnología va mejorando constantemente, pero los cambios en las personas son mucho más lentos. Entonces, es más fácil para un atacante engañar a alguien con un correo bien diseñado, utilizando ingeniería social, trabajando con emociones básicas como el miedo, la urgencia, aprieta aquí porque te estás quedando afuera o hemos detectado, de clic acá. Entonces, como los atacantes trabajan el tema de la inteligencia social, saben cuál es nuestra parte vulnerable. Entonces, es por eso que al final los usuarios son por el momento el eslabón más vulnerable, porque tienen la llave de acceso a los sistemas. Entonces, por eso siempre dicen que el eslabón o la puerta de entrada más fácil es la persona, pero porque el ser humano es así, es emocionalmente eh, vulnerable y hace de que sea una puerta fácil de ingresar. Claro, y ahora que mencionas esa vulnerabilidad, nosotros lo llamamos vector, eslabón más débil, eslabón más débil de la cadena. Fíjate qué cosa tan interesante. Cada ser es único y repetible. Y cada persona, por supuesto, tiene sus vulnerabilidades, tiene sus destrezas y es sujeto a diferentes tipos de estímulos. Entonces, una persona que está en algún momento bajo estrés, que ha tenido una pérdida familiar, que ha tenido un problema en el tráfico, llega a la oficina y tiene un problema con el compañero que tiene de trabajo al lado y le llega un correo electrónico, va a ser más susceptible a hacer clic, porque obviamente su estado mental está afectado por factores externos. Y fíjate qué interesante que mencionas eso, que ahorita hay una tendencia a la hiperpersonalización de los ataques de phishing. Y esa es una palabra que existe, puedes jugar Scrabble con ella cuando lo... En vez de que use esa palabra va a ganar todo el juego completo. Y es que ahora los atacantes, Mariano, están extrayendo información de fuentes públicas en Internet para hacer correos específicos para cada uno de los colaboradores de una organización. Eso es lo que llaman un correo tailor-made, hecho a la medida de la persona. Entonces, si a ti te mandan un correo con una exposición de figuras de Spider-Man, que tenga que ver con algún o otros elementos que a ti te llamen la atención y te gusten, si no estás atento, vas a ser más susceptible a hacer clic. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver esas nuevas tendencias de los atacantes, porque normalmente vamos modelando y vamos por detrás de ellos. Ellos van innovando en el tema de los ataques y nosotros vamos innovando para protegernos de las cosas que vamos descubriendo. Y eso me lleva a la segunda pregunta que te tengo. Desde tu experiencia, ¿qué barreras enfrentan las organizaciones para empoderar realmente a esos usuarios y convertirlos en defensores? Me encanta esa pregunta. A ver, de mi experiencia, la primera barrera creo que es cultural. Muchos ven al tema de ciberseguridad como un tema de tecnología. Otros tienen que ver con la falta de tiempo. Otro tiene que ver con, siempre hablando de barreras, ¿no? Otro tiene que ver con temas de presupuesto. Se prioriza a veces la operación por encima de la formación y ahí es donde empezamos a flaquear. Y también tiene que ver con un tema de nuestra mentalidad que muchas organizaciones dicen, eso a mí no me va a pasar. Y entonces se quedan en ese setup de, bueno, eso le pasa a otras, a las grandes corporaciones y a mí no. Entonces, cambiar esa mentalidad requiere de un cambio de mindset a nivel cultural, un trabajo fuerte con liderazgo y obviamente de constancia. Esto es como esa gota que va cayendo minuto a minuto, segundo a segundo y termina generando un hueco en una piedra muy dura. Esto es lo mismo, es decir, tenemos esa constancia, si trabajamos con los líderes, eh, creo que podemos romper esas barreras, que como de lo que se me ocurre ahora veo tres: cultural, tiempo y presupuesto. Excelente. Y fíjate, parece que fueras pitonizo porque acabas de prácticamente contestar la tercera pregunta. Y tiene que ver con, fíjate, ¿qué papel juega
La formación, y esta palabra que viene ahorita es fundamental y clave, y la acabas de mencionar. ¿Qué papel juega la formación continua y cómo puede marcar la diferencia en la ciberseguridad de una organización? Creo que ya la contestaste, pero si quieres Sí, reforzar un poquito el punto de la continuidad, de que no sea un Alka-Seltzer que se le da a alguien para que se le dé el dolor de panza sin atender el problema principal. sí, la formación continua, y acá sí me meto más en el rol de recursos humanos, de capital humano, de people, como cada organización lo llame, es como si fuera esa vacuna, ese anticuerpo que va generando, pero que no basta con me vacuno una vez, hago un curso y listo, ya quedé inmune, porque como conversamos hasta recién, cada vez se va más sofisticando, se va haciendo más complejo, se va haciendo tailor-made, tomando palabras tuyas, y hace que constantemente nos tengamos que estar actualizando. Entonces, esto cambia día a día y no podemos decir, bueno, recibo un curso anual de ciberseguridad porque no basta. Los atacantes se van reinventando y es necesario que las organizaciones mantengan a los usuarios actualizados. Obviamente acá empieza lo difícil porque no puedo todos los días estar capacitando en ciberseguridad. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ser creativos, eh, y, y poder meter estas cápsulas de actualización sin que parezca una formación continua para que eh, mm, la actualización sea constante, diaria. Si logramos que nuestro día a día nos estemos capacitando sin saber que nos estamos capacitando, creo que ese es el factor de éxito de las universidades. Es difícil llegar a ese estadio, Claro, pero creo que ese es el camino. Cuando uno tiene la posibilidad de, desde que entras al edificio, estar metiéndole en el mindset de importancia que tiene, el estar atento, el estar presente, porque mucho tiene que ver con esto que tú dices, vienes de venir con un tranque terrible, entonces llegás, estás abrumado y te llega un correo urgente, y le das clic y chao. Entonces, game over. claro, entonces creo que es difícil, pero tenemos que ser conscientes que ahí tenemos que llegar. Excelente, me encantó esa respuesta. Y otra cosa interesante es que tenemos que entender que muchas veces yo siempre digo que la carrera contra la ciberdelincuencia es una carrera que no podemos ganar. Y por un simple hecho, ellos no llevan la ventaja, la alevosía, tienen recursos ilimitados, trabajan inclusive en zonas horarias diferentes, esta gente está preparada. Nosotros tenemos que hacerlo bien todo el tiempo, ellos tienen que hacerlo bien una sola vez. Nosotros lo máximo que podemos optar es a un honroso empate. Y eso me va a llevar ahora a la cuarta pregunta. Y quiero que me digas si nos puedes compartir algún ejemplo o algún caso de éxito en el que una capacitación haya cambiado la forma como tu equipo respondió ante un evento, una amenaza. Si tienes alguna forma de medirlo o tienes alguna forma de decirme, mira, efectivamente, después de este simulacro pasó esto, o después de las pruebas de phishing hemos detectado que el reporte de phishing ha aumentado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, vengo de un congreso ahora en República Dominicana donde hicimos la Comisión de Recursos Humanos de la Federación de Bancos de Latinoamérica, son más o menos 460 bancos. Tuvimos el primer congreso presencial en República Dominicana y uno de los puntos fue el tema de la capacitación, con todo el tema de inteligencia artificial, y salió el tema de ciberseguridad. Y uno de los bancos es decir, hicimos como un panel de buenas prácticas, y uno de los bancos había comentado de que empezaron con una dinámica de premios, de quién reportaba estos phishing, y el que más rápido reportaba iba acumulando premios, o puntos que después los terminaba canjeando. Entonces, a través del juego, les permitió a la empresa que todo el mundo esté atento a este tipo de reportes. Y eso también había permitido, a través de este tipo de capacitación, que me pareció bueno el compartirlo porque era a través de lo lúdico y no de una capacitación formal, donde, es decir, constantemente, y lo que comentaba el banco era que uno de los phishing, que hubo un montón de reclamos, fue de que había estacionado mal su carro y que le decía,
ha estacionado, lo tiene que correr rápidamente porque, y dé clic para ver la foto de... Y claro, la gente no le daba clic a foto, iba abajo del estacionamiento a quejarse con la administración que había estacionado bien el auto. Entonces se generan datos así humorísticos de casos que vos veías a la gente, pero porque empezaron a generar esa conciencia. Y eso me pareció que compartirlo es una buena práctica que lo están haciendo. Fíjate que ahora que comentas esto, tuve otro entrevistado que él trabaja también en una organización bancaria en el área de seguridad y él me contaba que hicieron una campaña donde estaba involucrado un tercero. Entonces empezaron a llamar al tercero y el tercero llamó a la organización, pero también estamos recibiendo una cantidad de llamadas de ustedes de una promoción que tenemos que nunca hemos sacado. Entonces le colapsaron las líneas al tercero porque todo el mundo empezó a llamar a preguntar. Pero fíjate qué interesante porque es exactamente el ejemplo que me acabas de dar, porque en el correo nunca decía que llamaran, decía que dar clic en el enlace, pero la gente decidió llamar. Mira, Mariano, y cuéntame una cosa, ¿qué buenas prácticas destacarías como un modelo para ofrecer a las organizaciones, específicamente en Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica tenemos condiciones especiales. Yo siempre digo que en el caso de nosotros, comparando por ejemplo con Europa, la regulación va por delante de la industria, aquí es al revés. Inclusive yo tuve hace un mes una presentación con la gente de la 4, estuve hablando con todos los centros de atención de incidentes de Latinoamérica y tuve una contraparte de Europa y él presentó Europa y yo presenté Latinoamérica. Y yo hablé de que Latinoamérica es el playground, el cuarto de juegos de los atacantes. Ellos vienen a practicar aquí sus fechorías, vienen a practicar aquí sus técnicas y tácticas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una deficiencia en leyes, hay una deficiencia en regulaciones que permea o que se transmite a las organizaciones. Si bien es cierto que Panamá está bastante adelantado con el tema de las regulaciones en el área bancaria, la superintendencia ha hecho una muy buena labor en el tema de crear los controles para que cada vez seamos más resilientes y más pendientes y más, tengamos una madurez mayor en ciberseguridad, pero lo cierto es que nuestra región es el mayor lugar de prácticas y pruebas de la ciberdelincuencia. ¿Qué buenas prácticas destacarías como modelo para que las organizaciones en Latinoamérica pudieran adoptar de vista al futuro? Mira, de lo que estuve escuchando en este congreso, y me remito de vuelta al congreso donde estuvieron bancos muy importantes de la región, y que fue uno de los paneles de ciberseguridad para desarrollo humano. Algo que comenté recién, la gamificación es una muy buena práctica, es decir, el aprender jugando hace que no se vea como un proceso tedioso de formación. Entonces, eso es una muy Claro. buena práctica. También lo que me pareció bueno es el paralelismo que dijeron es, muchas empresas una vez al año o cada 6 meses hacen un simulacro de evacuación por incendio. ¿Cuántas empresas hacen simulacros de ataques? Y Muy levantando la poco. mano había dos o tres y había más de 150 bancos representados. Entonces, esa me pareció una muy buena práctica de decir, vamos a hacer un simulacro de ataque sin que, ¿cómo se llama? Como el simulacro de incendio. Es Por decir, no te supuesto. vamos a avisar, hacemos el simulacro y a ver cómo resulta y sobre eso vemos, hacemos una retrospectiva de qué aprendizajes tenemos. Entonces, eso me pareció también muy buena práctica porque lo que comentaba este banco es, así como hacemos los simulacros de incendio, hagamos un simulacro de ataque. Ahora te voy a decir algo más horrible. Seguramente la probabilidad de un ataque informático es mucho mayor a la de un incendio hoy por hoy. Posiblemente, pero no nos estamos entrenando para eso. Exactamente, exactamente. Y yo tengo un gran amigo que es, bueno, mi contraparte aquí en la parte de riesgo, de la cual he aprendido muchísimo, es mi director de riesgo, y él tiene una frase que yo se la robo todo el tiempo, y él dice que no hay prueba mala, no hay ninguna práctica mala, porque inclusive si todo te salió mal, ahí hay un aprendizaje. Ahí hay una oportunidad de mejora. Desde las cosas más sencillas y más simples de a quién voy a llamar, cómo voy a actuar. Tengo los comunicados a los clientes, a los proveedores y a los entes reguladores listos. O sea, que estén preescritos de manera que yo solamente tenga que cambiar lo que está pasando, que no tenga que pasar por departamento legal, porque en un caso de incidente, pues el tiempo es crucial, el tiempo de respuesta. Bueno, y ahora me gustaría abrir un espacio más libre para reflexionar. Y aquí me gustaría que compartieras conmigo cómo ves el futuro de la formación en ciberseguridad en Latinoamérica. Y veo que traes cosas súper interesantes de este congreso, traes información de primera línea que pudieras compartir con nuestra audiencia. A ver, ¿cómo veo el futuro? Es decir, no solamente de la formación de ciberseguridad, que es el punto que nos atrae, sino la formación en sí
se está revisando. Y esto de la gamificación creo que llegó para quedarse. Entendemos que el ser humano jugando aprende y qué mejor en un ambiente seguro para trabajar el tema de la ciberseguridad. El tema de que conversamos recién, de estar aprendiendo inconscientemente, ese creo que hacia ahí tenemos que ir, donde esté sentado y constantemente esté recibiendo, así como uno cuando entra al celular y lo bombardean de publicidades, y vos decís, pero me está leyendo la mente y cómo sabe que todo este tema de entender al usuario, que Mariano puede aprender de una forma, Juan puede aprender de la otra. Entonces, si yo entiendo de que Juan aprende de una forma, es customizar ese aprendizaje en ciberseguridad de la forma de que cada uno lo pueda absorber mejor. Entonces, creo que a esa parte de sofisticación tenemos que ir. Creo que viene por ahí el punto de esa visión de futuro en ciberseguridad. Súper interesante. Fíjate que a lo largo de nuestra conversación, tú de manera directa o indirecta has nombrado esos tres pilares. Tú has hablado de la conciencia, de entender que esto es real y está pasando. Has hablado del compromiso y es esa acción de nuestros, a ver, mal llamados usuarios. A mí no me gusta la palabra usuario porque usuario es un identificador en el sistema. Prefiero más bien colaboradores, seres humanos, de nuestros colaboradores en saber actuar en el momento adecuado y actuar de la manera correcta. Porque si yo tengo un colaborador que no tiene la formación, no tiene las herramientas para actuar en un momento determinado de alguna forma, pues él se convierte en parte del problema y no en la solución. Y finalmente todo eso permea en la cultura. Tú has nombrado creo que la palabra cultura no menos de 10 veces durante nuestra conversación, porque ya el tema de la ciberseguridad no es un tema de tecnología. Esto ya dejó de ser un tema de tecnología y pasó a ser un tema cultural, un tema país, un tema nación, un tema que nos atañe a todos. No, y te agrego a más un punto más, Juan, que es importante, A ver, que el cambio ocurre cuando uno entiende que esto de ciberseguridad no es un tema de la organización, es un tema mío claro, personal, porque acá entra en juego mi familia, entra en juego totalmente. Tus hijos, mis que son finanzas, mis vulnerables, tus finanzas. abuelos, Entonces, cuando uno lo ve como ciberseguridad, un tema de la organización, no estamos equivocando. El tema de ciberseguridad empieza por uno para protegerme a mí, a mi familia, a mis seres correcto. queridos, y después empieza. Entonces, cuando uno empieza a tener conciencia de eso, el cambio viene mucho más rápido. Qué interesante. Y ahora que mencionas eso también, me viene a la mente de que cuando logramos que nuestros colaboradores entiendan que todo ese awareness, todo ese conocimiento, todas esas cosas que están aprendiendo, no solamente le van a ayudar a proteger su puesto de trabajo, su organización, porque una sola persona puede comprometer una organización por completo, sino que además él puede llevar esas enseñanzas a su casa, a su vida diaria, trabajar con esas poblaciones sensibles que estamos hablando de nuestros niños y también sobre todo los adultos, nuestros abuelos, que son los primeros blancos de los ciberdelincuentes. Porque lamentablemente no son nativos digitales como son nuestros hijos, no conocen, no manejan los dispositivos. Entonces creo que es importante entender de que todo lo que se le está mostrando o formando tiene también, como tú bien mencionas, una portabilidad a su entorno familiar y sus casas. Y háblame un poquito del bienestar a la resiliencia. ¿Y qué políticas de bienestar y liderazgo pueden reducir eso que tú hablaste de la fatiga, de los errores y pueden de repente acelerar, digamos, como por ejemplo el reporte de incidentes dentro de tu organización? A ver, nosotros trabajamos mucho el tema de estar presente en el presente. ¿Ok? Trabajamos mucho de esto de porque sabemos que los atacantes siempre van a trabajar sobre lo inmediato, la urgencia, el Sí, ya. Entonces, siempre lo que tratamos por ciberseguridad, por un tema de burnout, por un tema de cansancio, es antes de responder un correo, antes de contestar porque estás emocionalmente alterado, porque estás enojado y todo, es respira, respira y respira. Entonces, te llega un correo que te dice, responde ya para respirar, respirar, respirar. Y ahí vas a estar presente. Y eso te sirve no solamente para el tema de ciberseguridad, te sirve para la para todo. vida. Me encanta Entonces, lo que acabas de decir. eso te ayuda
a anclarte y entender de, che, esto no será un phishing. Acabas de dar con el enemigo número uno de la ingeniería social. Detenerse, pensar, respirar y actuar. Y eso lo aplicamos, y tú sabes, creo que sí, que yo soy instructor de buceo. Es ¿Sí? verdad, es verdad, es verdad que hemos hablado tantas cosas. Tenemos que ir a bucear, Mariano, es importante que volvamos al agua. Yo tengo como un año que no buceo, así que tenemos que volver. Y bueno, y tú como buceo de rescate sabes que los problemas debajo del agua se resuelven en debajo del agua, en la medida de lo posible. Y sabes que cuando entra el ciclo del pánico del buzo, la única forma de romperlo es detenerse. Respirar siempre que se pueda respirar, porque a lo mejor es que no tienes aire. Pensar y actuar. Recordando que siempre tienes un compañero al lado que tiene una segunda etapa que te puede dar aire. Tienes un acceso a llante de emergencia que puedes ejecutar cuando lo necesites. Pero cuando la persona entra en ese pánico, si no se detiene en el momento, eso entra en una espiral que termina normalmente en un caos. Así que acabas de dar una lección de cómo detener la ingeniería social de la manera más simple. Normalmente detenerse, inclusive una simple llamada telefónica con las personas involucradas, puede romper la ingeniería social. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Me pasa que estos 30 minutos me pasaron, pero como si fueran segundos. Entonces quiere decir que hemos disfrutado muchísimo esta conversación y espero que nos estén escuchando también se les haya pasado súper rápido, pero no me quiero ir sin antes dos recomendaciones. La primera recomendación que quiero es que le digas a nuestras organizaciones, a los equipos de tecnología y ciberseguridad, una acción concreta, una que recomendarías para fortalecer las defensas de sus colaboradores. Una de las acciones que me gustaría generar en todas las organizaciones tiene que ver con la Semana de la Ciberseguridad. Generar conciencia una vez al año de esta es la Semana de Ciberseguridad, donde vas dando cápsulas, donde haces juegos, donde das charlas. Entonces, eso va a permitir generar conciencia. Una Me recomendación es gusta, eso, armar la Semana de la me Ciberseguridad. gusta, me gusta. Bueno, sabes que ahorita, mañana comienza octubre y tenemos un mes de la ciberseguridad. Pero eso de la semana me gusta mucho más todavía. Y el segundo consejo que quiero es si le puedes decir a las personas que no son técnicas, cualquier persona que esté escuchando este programa, este podcast, si le puedes dar una recomendación para protegerse como usuario normal, común y corriente. A ver, ¿qué me sirvió a mí? Es desconfiar de ese correo que te llama a actuar ya, que te Sí, dice la urgencia, tienes que responder ya, pero ¿y por qué tengo que responder ya? Entonces, desconfiar de oferta única en 2 minutos, decir, la bueno, inmediatez, correcto, es- entonces correcto. desconfiar de todo eso. Qué bueno, qué bueno. Y finalmente tenemos una tradición y le pedimos a cada invitado que nos deje una pregunta sorpresa para el próximo invitado, en este caso tú. Y yo tengo una pregunta de mi gran amigo Andrés Almanza, él es una referencia también al tema de ciberseguridad, y él quiere saber cuál es lo radicalmente distinto que debe hacer el próximo profesional de ciberseguridad y el equipo en general para aumentar su empatía y conexión con las personas y qué prácticas debe abandonar para lograrlo. Creo que esta pregunta, creo que te la escribieron para ti. Sí, porque esa pregunta está respondida en este libro. A Este ver, libro que acabo de sacar, que se llama Humania, por favor, habla preséntalo de bien ahí para verlo bien en la portada. Ok, súbelo un poquito. Humania, Ok, espero que ya tenga el mío autografiado, por pero dime dónde supuesto. lo compro, porque a los autores, para que sepan, a todos los que escuchan, nunca le pidan a un autor que le regale un libro, cómprenlo, siempre. Siempre hay que comprar los libros y después usted se lo compra y se lo lleva para que se lo firme. Mira, te voy a leer una parte que creo que responde la pregunta y así apenas lo abrí, es, Ok, no podemos liderar a otros si primero no tenemos el coraje de liderarnos a nosotros mismos. Pero en un mundo, una era digital, guiada por algoritmos, guiados por ciberataques, ser auténticos es un liderazgo en sí mismo. En un tiempo donde todo cambia a velocidad exponencial, incluso los ataques, pero liderazgo. Con wow. esto quiero decir es que nos tenemos que conectar con el corazón para poder eh, liderar en este mundo. Mariano, las personas no van a creer que preparamos esto. No. Y esa pregunta te digo que no la teníamos
No, ni no, para nada, conversado. para nada, para nada. Ha caído como anillo al dedo, dicen por ahí, ¿verdad? Así Extraordinario. que Me ha encantado muchísimo. Oye, Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad ha sido un inmenso placer. Ha sido una conversación, bueno, llena de historias, llena de aprendizajes. Muchísimas gracias. Y bueno, a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de Usuarios Defensores. Y recuerden, la ciberseguridad no depende solo de tecnología, sino también de nosotros. Cada uno puede ser parte de esa primera línea de defensa. Y bueno, con esa reflexión no nos queda más que despedirnos. Hasta el próximo episodio, darle las gracias a Mariano y nos vemos en otra oportunidad. muchísimas gracias, Juan, por la invitación y los esperamos en un capítulo más. Ojalá que estos sean Te voy a volver a invitar. los primeros de muchos. Tienes Los que primeros de estar- muchos. Vas Sí, a volver, de eso tenlo por seguro. Gracias. muchas gracias. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado por compartir su experiencia y ayudarnos a crear conciencia. También a LACNIC por patrocinar este proyecto que impulsa la ciberseguridad en nuestra región. Y, por supuesto, gracias a ti por escucharnos y ser parte de esta comunidad que trabaja cada día para convertir a los usuarios en defensores, en la primera línea de defensa frente al fraude y la ciberdelincuencia organizada. Nos encontramos en el próximo episodio de Usuarios a Defensores.